Bienvenidos a este espacio para cuestionarnos todo. ¿De dónde viene mi forma de ser? ¿Por qué creo lo que creo? ¿Qué pasó en mi infancia que me ha formado a ser la persona que soy hoy? En Aprender Conciencia, invito a especialistas y expertos en todo lo relacionado con el impacto que tuvo la infancia en nuestras vidas. Soy María Diego y te invito a escucharme cada semana. Bienvenidos a este episodio donde voy a platicar con Paola Renero, que es tanatóloga, acerca del tema de duelos. Este año he vivido, no directamente, pero cercano a mí, dos duelos durísimos o que me impactaron mucho porque me proyecté muchísimo. Me proyecté muchísimo, te entra una impotencia enorme que te recuerda lo vulnerables que somos, cómo de verdad no tenemos comprado nada y cómo damos por sentado tantas cosas. El vivir una muerte creo que es lo que más te aterriza otra vez, te regresa a tu centro y te recuerda el qué estás haciendo, cuál es tu propósito, estás viviendo como quieres vivir, ¿no? Como que a mí, de verdad, estas dos pérdidas de personas cercanas a mí, que tuvieron ellas una pérdida muy fuerte, de verdad me puso en perspectiva tantas cosas y dije, tengo que hablar de esto en el podcast porque es algo que me tiró emocionalmente durísimo y me tuve que sacar de ahí porque pues es donde encuentras la fuerza de decir, ¿de dónde me agarro? ¿De qué te agarras? Y de verdad, el creer que hay algo mucho más grande que nosotros, que por lo menos a mí es lo que a mí me da tranquilidad y me sacó adelante. Y el día de mañana, que es inevitable que todos lo vivamos con alguien cercano, es lo que te va a sacar. Entonces, Paola, estoy feliz de tenerte aquí. Mil gracias por tu tiempo. Bienvenida. María, gracias por darle a tu audiencia y a ti también esta posibilidad de reconocer pues estas herramientas, esta disciplina que creo que cambia vidas. Yo la defino como la disciplina científica que habla de la vida e incluye a la muerte, porque claramente, como lo dices, es algo que vamos a tener todos cerca, por eso el duelo es universal, es necesario, es involuntario en realidad, pero bueno, sí nos pone en perspectiva. Yo digo que la muerte nos da este mensaje para recordarnos que estamos vivos y que además somos seres valientes que, sabiendo que vamos a morir, tenemos la posibilidad de amar profundamente, ¿no? Esta valentía frente al amor, la muerte y la vida, pues es esto que nos da la posibilidad de sí, yo sé que se puede acabar, pero me aviento a amar porque ahora es lo que toca, ¿no? Ahora, y esto es lo que hace la tanatología, nos recuerda que estamos vivos y bueno, pues aquí estoy encantada de compartir contigo, por supuesto. Cuéntanos qué te llevó a hacer lo que haces hoy. Fíjate que fue el pánico. No tengo que decir que fue lo que pensé que quería ser de grande porque ni siquiera lo conocía, no era esta carrera que yo decía cuando sea grande quiero ser tanatóloga, sino todo lo contrario, porque además en nuestras generaciones no se habla todavía de la muerte en casa, se tiene Claro. escondida. Y bueno, para mí fue, estaba por vivir o se estaba acercando cada vez más cerca las dos pérdidas de mis personas en este momento más significativas y yo dije, voy a buscar la vacuna para el dolor porque esto no me agarra así. Mm. Tengo que decirte que no lo encontré porque no hay vacuna para el dolor, pero fue un proceso personal. Yo dije, en realidad lo hice para mí, no fue desde este lugar de quiero ayudar, aunque me dediqué a recursos humanos mucho tiempo, creo que el área de servicios siempre la tuve desarrollada, trabajé 15 años en recursos humanos, toqué con el desarrollo humano, me certifiqué como coach de vida, después en programación neurolingüística, y llega este momento en mi vida donde dije, algo no está encajando como quisiera. Llego a la tanatología, primero con un diplomado en casa, con amigas, cosa que de verdad fue muy valioso porque hablar del dolor en confianza, pues creo que fue un gran acierto. Y después tomé 3 diplomados más de un año cada uno con Gaby Pérez Islas. En ese momento, cuando yo ya estaba con un poco de herramientas, sucede una de las pérdidas a las que yo le tenía tanto miedo y la verdad es que la viví, no sé si lo hubiera vivido de qué forma, porque ya no lo voy a saber,
pero la viví mucho más apacible, mucho más consciente, no racional, pero mucho más consciente, no sin el dolor, no sin el duelo, pero sí desde otro lugar. Y en ese proceso me doy cuenta que los duelos no solamente o las pérdidas que generan duelo son las relacionadas con la muerte. Pérdidas significativas en la vida nos activan este proceso de duelo que es totalmente desorganizado. En mi proceso personal empecé a reasignarlas, a resignificar las pérdidas que había tenido, que eran un montón, y la verdad es que de ahí dije, no me lo puedo quedar para mí sola, me apasiona lo que hago, creo que la perspectiva y el regalo de vida de aprender a doler, no para que no duela, sino para doler de otra manera, me pareció muy valioso y fue cuando elegí profesionalizarme, tomar más cursos, tomarlo ya en forma para poder brindarme en acompañamiento a duelo. Qué importante lo que acabas de decir, porque no nos damos cuenta que podemos vivir muchos duelos a lo largo de nuestra vida sin que sea una pérdida física de la persona o por Es, muerte, no sé cómo decirlo. sí, O sea, sí, es correcto, por muerte. Lo que pasa es que nos taparon la palabra y decimos se fue, no, y trans no, pues la palabra trascendió, trascendió y la palabra correcta es es murió. muerte, sí. Y también, pues, vives duelos de relaciones, vives duelos al convertirte en mamá, ¿no? Un cambio de vida tan grande. Vives duelos, por supuesto, de una muerte muy cercana o de cambios de casa. Puedes vivir un duelo muy fuerte de cambiarte de casa por la situación que sea. Y no le damos como que la importancia o el peso porque, ay, qué exagerado, ¿no? Sí, sí, son ladrillos, ¿no? Pero no, en realidad es que todo es nuestra historia. Bueno, he llevado duelos Sí, hasta de celulares y todo el mundo te dice, bueno, pero es una cosa, claro, pero esa 100%. cosa, no, ahí iban las Representaba algo muy fotos. grande. Ujú. Correcto, correcto. Y todo lo que es significativo en nuestra vida, los cambios de etapa de vida, la infancia, la dejamos atrás. Es irreversible, ya no puedo regresar a ser esta niña y hacer lo que hoy como adulta creería que debo de hacer. La adolescencia y la vejez son las dos etapas que tienen más duelos, que acompañan más duelos por la identidad, ¿no? Los adolescentes están buscando su identidad al dejar de ser niños. Papá y mamá ya no son los héroes de la película, entonces Ujú. pierdo a los papás que yo veía como héroes para volverlos humanos. No es que se vuelvan malos ni buenos, sino para volverlos humanos y quitarles esta idealización o este heroísmo. Y voy Es perdiendo durísimo. cosas. Durísimo, durísimo la adolescencia. Es una profunda pérdida que, no está más por decirlo, claro que tienen ganancias, ¿no? Ujú. Necesitamos perder y a estas les llamamos pérdidas necesarias. Convertirnos en mamá, como lo dices, yo digo, no es depresión posparto, se llama duelo posparto. Ya no dependo de mí, ya tengo responsabilidades, me pierdo de la mujer que era, de voy al banco rápido. No, ir al banco ya se convierte en un proceso, Sí, en una misión imposible, ¿no? sí. Entonces, que son ganancias sin duda, pero antes de encontrar esta ganancia y encontrar el para qué, hay este proceso tan valioso, María, que le quitamos, lo significamos como algo malo y en realidad es un tiempo necesario de recuperación. Justo. Este duelo que mencionas de la vejez, no lo había pensado, seguramente bueno, pues mis papás están entrando a eso, pero qué fuerte un duelo de entrar a la vejez, te ha de entrar un miedo enorme de decir estoy en la última etapa de mi vida. ¿Se da en una edad en específico o te puede entrar a los 40 años y sentir que ya eres viejo? Es muy mental, es como has vivido tu vida. Claro, el físico te va reclamando, ¿no? La falta de memoria, la falta de actividad, que yo digo, el cuerpo es sabio, ¿no? Vas entrando a este proceso de vejez porque ya no tienes que perseguir chiquitos, ya no tienes que cubrir un embarazo, ya no tienes que llevar niños al kinder, ya no tienes que perseguir el suéter, porque el cuerpo sabe cuando ya acabaste tus procesos necesarios. Pero ver lo que ya no puedes
hacer como hacías antes, nos requiere ciertas tareas, ¿no? Este proceso de aceptación, que bueno, ya hablaremos del duelo más adelante, pero aceptar nuestra etapa y resignificarla, no sin antes doler, es parte del proceso. Claro, llegué a la vejez, pero ya tuve hijos o ya trabajé lo que quería trabajar. Por eso lo que decías al principio, estoy viviendo como quiero vivir, estoy haciendo lo que quiero hacer. Esto es lo que nos permite reconocer la conciencia de finitud, porque todo es finito, absolutamente todo, y tiene sus ventajas, porque imagínate que fuéramos Sí, niños toda la vida, o que no fuéramos a morir. ¿A qué hora te apurarías a tener hijos? ¿A qué hora disfrutarías de un viaje? ¿A qué hora disfrutarías de tu carrera? ¿A qué hora disfrutarías de tu pareja? El que pueda terminar, en realidad la mirada es que en este momento está y es cuando tenemos que este propósito, este sentido de vida, ¿no? claro. ¿Cómo son tus acompañamientos con un duelo? ¿Llevas un proceso o dependiendo el caso lo abordas diferente? Todos, absolutamente todos los duelos, María, son únicos y son personales. Esa es un poco la complejidad. Me gustaría decirte que tengo una Mm, carpeta donde abro y digo, hoy toca. claro, Aquí es, hoy te escucho, porque tenemos esta necesidad de ir hablando. Claro que hay una metodología, hay un protocolo, por eso nos formamos, pero la realidad es que quien es el experto en duelo es quien lo está viviendo y yo me convierto en recepción y escucha. Yo lo recibo desde el respeto, cariño, eh, queriendo escuchar lo que sientes, que es lo que cuesta tanto trabajo fuera. ¿No? Tratamos de quitarle el sentimiento o la emoción a todos de no te preocupes, ya no pienses en eso, no, no sientas culpa, no, no sientas tristeza. Tratamos de minimizar el duelo afuera y la terapia, el acompañamiento es no minimizar el duelo, no buscarle lo bueno, sino reconocer lo que estás sintiendo para hacerte más grande, no más fuerte, más grande, más resiliente a partir de esa emoción. Y bueno, pues lo primero es reconocer la pérdida, que pareciera que ya sabemos que lo perdimos frente a una muerte, por ejemplo. No, pues sí, ya sabes que se murió, es irreversible. Sí, ya sé. Pero la mente y el corazón no se ponen de acuerdo. La razón sabe que ya murió, pero el corazón genera una resistencia. Desde un lugar más científico es la mente emocional y la mente lógica empiezan a tener una discusión enorme de sí, ya sé que se murió, pero es que siento tristeza, pero es que yo no quiero, pero es que ya se murió, pero y entonces esta sí, discusión hay que acomodarla, hay que darle sentido y hay que darle reconocimiento a lo que realmente pasó y para esto necesito hablarlo, 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 reconocer, tocar las ausencias que deja desde una mudanza hasta la muerte de un ser querido. claro. Y, a ver, no creo que haya un momento más, puntual para los seres humanos. Siento que eso es lo único que tenemos todos en común. Vamos a vivir duelos a lo largo de nuestra vida. Hablando de una muerte, que creo que es, o en mi caso, para mí lo más fuerte que puedes vivir, lo que más te reta, lo que más te pone a prueba, mental, física, emocionalmente, siempre hay luz al final del túnel. O sea, el sentir que de verdad no te puedes levantar en la mañana y no quieres vivir, o sea, ¿cómo sé que de verdad va a pasar? Qué difícil pregunta, porque te voy a decir, al ser único y ser personal, no podemos elegir la muerte o las pérdidas. Podemos elegir que pase o que no pase. Al final, eso sí es una elección. Yo no puedo elegir que haya muerto un ser querido. ¿Qué hago con lo que pasó? Aquí, en este cuadrito, en este túnel, es reconocer qué está en mí, porque lo que pasó no va a regresar a pararme de la cama. Quien haya muerto no va a venir a decirme, párate. Queda toda la responsabilidad, María, en uno.
Y hablamos de la muerte porque efectivamente y culturalmente, más nosotros, no se ha hablado de la muerte, pero hay en otras culturas donde la muerte está integrada como naturaleza Sí, y nosotros decidimos que mejor no, ¿para qué tocarla si la podemos atraer? Y yo digo, no la atraemos, la traemos. En la misma oración se escribe vida y muerte. No hay absolutamente nada vivo que no vaya a morir. Nada. Pero escucharlo así parece que la muerte y la vida son opuestas. Y no, se escriben en la misma línea. van de la mano. No, Sí. van de la mano. Y entonces esta decisión de tener la luz al final del túnel es nuestra. No es casualidad, no es el tiempo, por ejemplo, que muchas personas te dicen, déjala el tiempo que pase, el tiempo no lo resuelve lo que hacemos en el tiempo. Es sumamente profundo el dolor que nos puede engañar. Yo digo que es como este megáfono que te dice, aquí estoy y aquí me voy a quedar. Y es tu poder decir, te bajo el volumen, te siento y transito el duelo. El duelo se transita desde una manera, como definición, es un proceso adaptativo activo. El duelo no es fijo. No estoy sintiendo la misma emoción del primer día al final de los días, a menos que yo alimente esta emoción. No soy nada, no estoy sin ti, esto fue una tragedia. Y entonces le estoy diciendo a mí, sí que a mi corazón, a mi mente, esto no va a pasar y aquí me tengo que quedar. Muchas veces relacionamos el dolor con amor. Hasta canciones hay, ¿no? Amar es sufrir, yo sin ti me Sí, muero, ya no vivo sin ti. Y creemos que si yo dejo de doler, ya no te quiero. Y es todo lo contrario. El amor no tiene que doler, es otra cosa. Pero a veces quienes hablamos de duelos eternos, es que si yo dejo de que me duela, pues lo estoy olvidando. Hay muchos miedos en terapia de, es que ya no he pensado en él, lo estoy olvidando o en ella, ¿no? Lo estás reasignando, porque no podemos recordarlos, ni cuando estamos en vida te acuerdas de toda la gente que quieres todos los días, 24 horas, sí, ¿no? Hay días claro. hasta que el cumpleaños de tu mejor amiga dices en la noche de, ¡ah! Se me olvidó. Entonces Sí. queremos que tenerlos aquí y en el dolor es una forma correcta de amar cuando es todo lo contrario. Claro, cuando, o sea, siento que tenemos el chip que entre más nos duela, más significa, más cerca lo sigues teniendo, ¿no? Exacto, nos aleamos con el dolor porque parece que es lo único que me queda de ti. Y la intención es justamente quedarme con tu vida, no con tu muerte, porque morimos una vez. También vivimos una vez, pero al final elijo con qué quedarme, con esa última, con ese último momento, con esa última de tus historias o reconocer tu muerte y saber que moriste, pero elijo quedarme con tu vida, con tu legado, con tus memorias, con tus risas, con los momentos compartidos. Y muchas veces y muchos duelos se topan aquí. Es que quiero recordarlo como murió. No quiero, ¿no? Porque si a mí se me olvida, ¿y de qué te sirve? ¿Cómo alimentas ese amor? No somos como morimos, somos lo que vivimos, lo dijiste al principio. ¿Cuál era su propósito? ¿Cuál es su legado? ¿No? Ese es lo complejo del duelo, resignificar. No es dejar de amar jamás. El amor ni la muerte, de la forma que sea, se lo puede llevar. Ese es para siempre. Me encanta. Qué es lo primero que recomiendas en el momento, o sea, qué le recomiendas a un paciente en el momento de vivir un duelo muy fuerte? ¿Dejarte de Además, sentir? dejarte sentir es parte, primero es reconocer que estás en duelo, porque esta batalla con la fuerza y yo no quiero sentir dolor es muy compleja. Sí, el duelo no es racional, es emocional. Voy a sentir
muchas cosas. Es como cuando hacemos una nueva rutina de ejercicio o apenas estamos entrando al ejercicio, que te duelen músculos que no conocías, Sí. ¿no? Pues también en el duelo, te duelen cosas que no reconocías. Y a veces por parecer fuertes, por parecer valientes, por quererle quitar a los demás el dolor y que no me vean vulnerable, entonces me pongo un armazón pesado, pesado, pesado y ahí voy diciendo, no, no siento, no, no siento, esto no puede ser más grande que yo. Y claramente el duelo es un proceso necesario, que es dejarte sentir, pero para dejarte sentir, reconocer que estás en este tránsito. El autocuidado es valiosísimo, nos cuesta mucho trabajo, un poco lo que decías, no me quiero levantar, yo digo, llorar en una cama hecha y en una cama deshecha, siempre será en una cama hecha mucho más saludable. Llorar bañado o sin bañar, podemos llorar bañados. Bañar comidos, digo, llorar comidos o llorar sin comer, preferible. Vamos a estar haciendo lo mismo, pero sobre este autocuidado, porque el duelo impacta físicamente, emocionalmente, psicológicamente, socialmente y espiritualmente. Si no cuido estos factores, si no los observo, pues obviamente hay creencias, ¿no? Tanto religiosas como espirituales que se mueven frente a un duelo. Pero si yo era tan buena, pero si yo siempre recé, pero si yo pedí tanto, entonces ahí ponemos y cuestionamos pues nuestras creencias, ¿no? Sí, sí, Físicamente, pues claramente tiene consecuencias, no duermo, no como, no salgo a hacer ejercicio, no me baño, me voy aislando y entonces claro. empieza a tener repercusiones físicas, socialmente. Me empiezo a aislar de quienes no reconocen mi dolor, de quienes me están diciendo, sé súper fuerte, no te preocupes, no sientas eso, no pienses eso. Entonces, como nadie me entiende, también me aíslo de la sociedad o lo distraigo con exceso de sociedad, ¿no? No quiero pensar ni sentir, entonces me voy a la fiesta, yo no estoy sintiendo nada, trabajo 24/7 para estar distraído. Y no quiero que se entienda mal, distraernos no está mal. Hacerlo un hábito es un riesgo porque la emoción ahí está. Y dicen por ahí que me encanta, un corazón que no llora, otro órgano lo hace. Qué Y fuerte. emocionalmente es un desorden emocional, queremos controlarlo. Ahorita no quiero sentir tristeza. Yo no conozco un proceso tan involuntario, ¿no? Que te dicen, perdón, perdón, estoy llorando, ¿no? Y pedimos perdón por llorar. Es como si pidiéramos perdón por sudar. Sí, Las emociones son una respuesta natural ante un evento de vida, pero hemos luchado contra la tristeza, esta obsesión por el bienestar emocional y físico y social y tenerlo mm, todo en orden, nos está agotando, nos está desbalanceando. Por querer estar balanceados, no permitimos que la báscula se mueva un poco para poner más aquí y quitar más allá. Estamos en una lucha constante y el duelo no lo permite. sí. ¿Qué es menos difícil? ¿Un duelo esperado o inesperado? Porque obviamente están los casos de enfermedades muy largas que igual y vives el duelo un poco antes o te prepara y al momento que pasa la muerte, hablando de muerte, mm, ya estabas preparado y muertes durísimas que llegan de la nada. Claramente, una muerte repentina con violencia o de alguna manera es más complejo de elaborar. Y es valiosísima esta pregunta porque muchas personas es, pero es que ella lo vivió peor, pero es que, y el duelo depende de muchísimos factores, de mi temperamento, de mi momento de vida, de mi vínculo, de mis circunstancias, de mi red de apoyo, de mi madurez emocional, de mis recursos. O sea, puede ser la pérdida del celular versus una muerte muy trágica, que la persona que está transitando una pérdida de celular lo viva desde un lugar más profundo. No todos tenemos el mismo nivel emocional. Cada uno somos únicos y eso a veces por tener ojitos, naricita y ser seres humanos creemos que todos lo vivimos igual.
Por supuesto, es más complejo elaborar un duelo desde estas características, de lo trágico, de lo violento, de lo repentino, que quien muere, la verdad, desde este lugar en una muerte repentina, pues su proceso fue muy rápido. Nos cuesta más a nosotros elaborarlo por entender y darle reconocimiento. Pero yo creo que el duelo más complejo y difícil es el tuyo. El que te esté doliendo en ese momento y como a ti te esté doliendo, es el valor del duelo. Ayer justo me preguntaban, ¿por qué tratamos de competir en el? Es que a ella le dolió más, es que como era su mamá, entre familias incluso se vive diferente, entre hermanos por la misma persona, cada uno va viviendo las pérdidas desde estas características personales. Entonces creo que sí lo complican más las formas, sin duda, pero ahorita que hablabas de la enfermedad, el duelo, que es el duelo previo, sí, el duelo previo, no se dice así, pero bueno, antes de la enfermedad, cuando estamos en este proceso de enfermedad, el duelo, este duelo por ver el proceso de muerte es por la pérdida de la salud. Para la ausencia que viene después, estamos hablando de otra cosa. Claro que ayuda a habernos despedido, claro que ayuda a haber acompañado, claro que ayuda a haber abrazado, claro que ayuda a haber agradecido, pero no nos vamos a saltar, dependiendo del vínculo y la cercanía, de la ausencia. La cotidianidad, María, en un duelo es complejísimo. No es lo mismo que el tío que adoré y que es muy significativo en mi vida, que vive en China y hace 3 años no lo veo, Claro. que mi mascota que está cotidianamente conmigo. Y no es amor, es vínculo y cotidianidad. Son todos esos espacios que llenaba la persona para mí. Y no es que duela menos o duela más, dolor es dolor, así como se dice amor es amor, pues dolor es dolor y no tenemos un termómetro para decir a ti te duele más, a ti te duele Sí. menos, ¿no? A todos nos duele y nos duele como nos debe de doler, que eso es lo complejo de pronto. Sí, es impresionante cómo hasta en duelos, como dices, empiezas a competir. ¿Por qué no estás llorando tanto? ¿O por qué siento que a mí me duele más? ¿O por qué tú lo expresas diferente? ¿O por cómo estás saliendo si acaba de pasar? ¿O estás tratando de seguir con tu vida? Y esas se llaman estilos de afrontamiento. Cada uno tiene un estilo de afrontar el dolor. Hay estrategias más saludables y hay estrategias menos saludables. Ahora, llorar no es nivel de amor, lo decíamos hace rato, no es si lloras mucho es que has amado mucho y así parece. Bueno, en las épocas de los abuelitos contrataban lloronas para los velorios, ¿no? Porque había que llorar. Entonces, ese era significado de cuánto se le había querido a las personas. Cuando muchas personas en los rituales fúnebres, bueno, en los velorios, eh, eh, perdona, me distraje, en los, en No, no los te rituales funerarios, pues no están habilitadas a llorar porque hay un proceso que se llama negación y han llegado conmigo de, es que no estaba llorando, estaba perfecta. Fue la que se encargó de hacer los trámites y es que realmente el temperamento ayuda y el proceso de negación, que es el primer impacto, negación o shock, Elizabeth Kubler-Ross le decía, lo llamaba negación y hay otros autores que lo llaman shock, desacomodo, hay varias etapas, digamos, pero a mí me gusta Elizabeth Kubler-Ross porque me parece que es muy clara. En la negación, no estoy listo para aceptar lo que está pasando. Incluso la mente me protege porque es tan grande el golpe o la noticia que la mente dice, a ver, no está pasando. Y te permite transitar estos momentos de pronto con este proceso, con este mecanismo de defensa. Y por eso vemos a personas que en los velorios están tranquilas, están riendo, están atendiendo, pero no es que no les importe, es que están en un proceso necesario para no desmoronarse. ¿Cuáles son las etapas del duelo? ¿Son ciertas? ¿Todos tienen que pasar por esas? ¿O fue nada más algo que alguien dijo y entonces todos lo hicimos universal? Bueno, Elizabeth Kubler-Ross, que es la madre o la autoridad en tanatología, fue una psiquiatra
que estuvo en contacto con la muerte y con moribundos, digamos, que ese es parte de uno de sus libros, y investiga todo este proceso de morir. A veces nos dicen que si hablamos con el más allá, no, la verdad es que llegamos hasta el proceso, es lo que vio ella de la muerte y acompañaba a estas personas, viene a Estados Unidos a vivir y reconoce que cuando una persona está en este proceso de muerte, empieza a transitar un duelo. Ella lo clasifica desde un trabajo disciplinario, desde la ciencia y con las personas que acompañó, y ella reconoce que las etapas, y lo dices muy bien, no las tenemos que transitar todas, ni son lineales, ni van evolucionando. Es negación, que es este primer impacto frente a una noticia, frente a algo que no quería, algo que no estamos listos para recibir, hay negación. Después es la ira, estoy enojada, estoy muy, muy enojada porque no me, es como este sentido de injusticia. ¿Por qué a mí? ¿Por qué a ellos? ¿Por qué así? ¿Por qué a él? Cuando podemos reconocer que es enojo o es ira, ponemos el por qué. Seguramente cuando discutes con alguien es ¿por qué no me hablaste? ¿Por qué te metiste? ¿Por qué no pagaste? ¿Por qué no hiciste? Este porque es muy significativo de esta etapa que, insisto, no es lineal, no es voy pasando por la negación y después por la ira y después por la negociación, que es este regreso al pasado. ¿Qué pude haber hecho? Y aquí se cuela la culpa, no para todos, no para ninguno, que es ¿por qué no hice más? ¿Por qué no supe que iba a morir? ¿Por qué no lo visité antes? ¿Por qué no le hablé? ¿Por qué cancelé esta cita? ¿No? Como que queriendo regresarme, si yo hubiera ido a esta cita, hubiera sabido, si yo hubiera eh, adivinado que tenía que llevarlo al hospital, pues hubiera sido diferente. Esta negociación o este intercambio con el pasado, porque en el duelo duele el pasado, duele el presente y duele el futuro. Y esta nos pone querernos regresar al pasado para haber cambiado algo. Y ahí te digo, se cuela un poco la culpa, no para todos, no para ninguno, y viene la depresión. La depresión es la tristeza profunda, que es importante saber que no es una depresión química, no es una depresión patológica, es una tristeza natural. Estoy triste. Imagínate lo raro que sería que tienes una pérdida significativa y digas, no, no siento nada, ni tristeza. A veces creo que esto es lo que la sociedad nos ha invitado a hacer. Eres tan fuerte que no sientes tristeza, cuando las emociones son naturales y mucho más en un duelo, que se ponen todas desordenadas y intensas. Entonces viene la depresión porque es esta tristeza profunda que claramente comparte síntomas con la depresión química. Por eso muchas personas, cuando se ven ahí, pues vamos por medicamento, por apaciguar esta tristeza cuando es necesaria. Todas las emociones son necesarias, no hay buenas, no hay malas. Hay químicos que son tóxicos, claramente, y que se despliegan de una emoción, pero no quiere decir que sea negativo sentir tristeza. ¿Cómo la transformo? Pues lloro y libero endorfinas, unas lágrimas de veras son sanadoras porque liberan estos químicos de los que estamos hablando, cortisol, noradrenalina, bueno, un montón, son creo que 24 tipos de químicos. Cada vez que tú lloras por tristeza, en lugar de decir, ay, estoy muy mal, no, me estoy desintoxicando. Es muy valioso. Por eso a los niños hay que dejarlos llorar cuando están tristes, porque les enseñamos el no llores, ¿no? Sí, que lloren porque se están liberando. Y después viene la aceptación, a la que nos resistimos todos porque parece que es autorizarle a la vida lo que pasó. ¿Cómo voy a aceptar que esto pasó? Aceptar no es autorizar. Tenemos esta realidad que no nos gusta, no la esperamos, no nos parece simpática, ni agradable, ni buena onda, ni nada. Pero aquí está. Lo que hago es justamente durante el duelo luchar contra ella. No la quiero, pude haberla cambiado, qué tristeza, cómo te resignifico, esto no tuvo que haber pasado. Llegar a la aceptación es dejar de pelear con ella y caminar con ella, es reconocer qué pasó. Ahora, ¿qué hago en esta nueva realidad?
pero el duelo justamente puede parecer esto, mira, nada más del ejemplo, ya me dolió la mano, pero es esta parte de creer que puedo ser o pude haber cambiado la realidad y eso nos mantiene en un ir y venir. Necesitamos este proceso para reconocerla, para saber qué pasó. Pero no tenemos que vivirlas todas, depende muchísimo de cada uno de nosotros. Paula, ¿qué libros recomiendas para las personas que nos escuchan que les puedan servir en este duelo, que sea el que sea que estén viviendo? Como que sea su Bueno, ancla. Elizabeth Kubler-Ross, ¿no? Tiene 22 libros, nada más tuvo 28 honoris causa, entonces algo debe de saber del tema. A mí me gusta La Rueda de la Vida y me gusta La Muerte, un amanecer. También hay uno para niños que han pasado por enfermedades profundas que se llama Una luz que se apaga, si no me equivoco, déjame porque ese sí hace mucho que no lo veo. Por aquí lo tengo. De Jorge Bucay, El camino de las lágrimas, Alba Payás, que ella es El mensaje de las lágrimas, también me parece muy lindo libro. La niña que se le vino el mundo encima, de Gaby Pérez Islas. Tengo aquí todo mi... este me gusta muchísimo para quien está acompañando un proceso de muerte, ¿no? Que está acompañando cómo acompañar a morir, de Ana Vidal, que también es buenísimo, me gusta mucho. Pues creo que, digo, hay muchos, cada vez hay más. La verdad, bueno, Víctor Frank, que no es prácticamente de duelo, pero es el hombre en busca del sentido, él es logoterapeuta y narra la historia. Yo digo que todos tenemos nuestro Auschwitz en algún momento de la vida. También hay otro que se llama, que me gusta mucho, que habla del duelo, pero ya no es necesariamente del duelo, que es En Auschwitz no había Prozac, de Sí. la autora de La bailarina de Auschwitz, que es Edith Eger. Y bueno, creo que allá ahí vimos, ¿no? Claro. Cuando son de pareja, Walter Rizzo me gusta mucho cuando son pérdidas de pareja, que tiene muy buen material. ¿Te especializó en eso? ¿Cuál hizo? Pues en realidad él es psicólogo, pero la verdad los que maneja de pareja a mí me gustan muchísimo. Me parece que es como su fuerte. Es el que escribió Muchas vías, muchos maestros, ¿no? No, él, te voy a decir, por aquí lo tengo, Brian Weiss. Sí. Que bueno, este es Muchos cuerpos y una misma alma, que él habla, por supuesto, de las muchas vidas. Que esto, por ejemplo, María, pues son creencias post-muerte, ¿no? Y de pronto, quédate con la que te sirva, porque de pronto convencer a alguien de si esto pasa, esto no pasa, tú cuál eliges. Yo creo que para escoger una creencia de lo que pasa después de la muerte es responsabilidad de cada uno de nosotros la que nos dé paz, ¿no? Porque puede ser desde la espiritualidad, puede ser desde la religión, puede ser desde el budismo, puede ser, pero esto es, si no te está dando paz, lo que vas a recibir después, que nadie lo sabe. Hay tantas creencias que, pues entonces, busca y construye tu propia creencia. Yo digo, estamos a veces más ocupados en el más allá que en el más acá. Entonces, de pronto, nos toca resolver encontrar este sentido o este proceso, encontrarle sentido al proceso de morir, pero también de vivir, darle ese propósito. Sí, me encanta el libro de La Rueda de la Vida porque habla muchísimo de las varias pérdidas que ella tuvo. Cómo las va viviendo y cómo salió adelante y cómo ahí fue cuando me cayó el 20 de los duelos son de muchas cosas, no solamente una muerte. Y la tanatología justamente acompaña los duelos por cualquier situación, sí, cualquier, ¿no? Como que dicen, y vas a ir con la tanatóloga, porque claro, porque lo que hacemos es acompañar la pérdida y el proceso de duelo, y claro que construimos herramientas personalizadas, me encantaría, es como un saco a la medida, ¿sabes? O sea, yo te puedo decir, bueno, medita, pero si no soy meditadora y en un proceso de duelo, a mí posiblemente no me sirve.
Entonces vamos Sí, descubriendo lo que te ayuda a transitar el proceso, no a hacerte más fuerte, no a que se te olvide, no a que lo pases rapidito, ¿no? Sino realmente que sea en tu tiempo, que lo decíamos, el tiempo es uno de los grandes mitos del duelo. Ya se te pasó, hay personas que me dicen, es que ya llevo 4 meses y además tengo que decir que los 4 meses se vuelven más complejos porque todos los que me acompañaron ya se fueron y la realidad me está gritando en el sí, otro la megáfono. monotonía. Sí, Claro, sí, la rutina, la cotidianidad, la verdadera realidad, ¿no? Ya está puesta y se va alejando al último día que te vi. sí. Sí, el alejarte del recuerdo. Que Exacto. ya pasaron tantos días, ya pasaron tantos meses, como que sientes que se te olvida, que se te va olvidando la persona. El dolor se va acomodando, pero también se puede estar instalando. También nos puede crear eh, pues unas creencias, digamos, no saludables. Esto nos pasa a todos. O sea, por un caso que oímos, ya vivimos como si esto fuera a pasar y ahí es cuando se instala el miedo, que es natural frente a un duelo o a una pérdida. Y entonces empiezo a vivir con miedo, porque eso le pasó a una o a dos o a tres personas. Y entonces me pongo la blusa del miedo, ¿no? O la del enojo. Esto fue injusto y esto no me Sí. tuvo que haber pasado a mí. Y entonces se quedan instaladas las emociones del duelo. Por eso es tan importante la elaboración y aprender a liberar y acomodar de nuevo estas emociones. Paula, mil gracias por tu tiempo. Sin duda me va a ayudar también a mí, como dices, a resignificar esto y qué fuerte, pero entender que si no me está pasando a mí, lo puedo vivir diferente. No quiere decir que no te impacte y que pues, en algún momento no te dé miedo, pero no lo estás viviendo tú directamente y eso cambia todo. Ahí nos convertimos justamente en estas personas de acompañamiento. Cuando no está en mí, claro, te puede doler, María, porque he acompañado a personas, ¿sabes? La nuera que me dice es que no me parece justo llorar porque pues, era su papá. Ujú. Todos tenemos derecho, sí reconocer cuando nos espejeamos y es un proceso que nos da miedo que nos pase, Sí, y siendo así, entonces lo elaboro, porque tendría yo que vivir con un miedo, es un miedo irreal, cada uno somos principales de nuestra historia y no se tiene que repetir, trabajar este miedo, pero cuando no nos está pasando a nosotros, volvernos acompañantes. Yo te escucho, yo recibo lo que tienes que decir y cómo te ayudo. A veces buscamos las frases, las mejores frases para quitarle el dolor a alguien y lo mejor es acompañar. hola, mil gracias. ¿Cómo te pueden contactar las personas que te están escuchando? En Instagram, paolarenero.tanatóloga, en Facebook, en TikTok, creo que ya estoy casi en todas las plataformas, pero Instagram creo que es la que tengo más a la vista. Y bueno, pues ahí cualquier pregunta la respondo directamente y está mi contacto para citas o para preguntas o para recomendaciones de libros o para lo que sea. Ahí estoy. Mil gracias, Paula. Te mando un abrazo enorme. Un placer igualmente, María. Gracias a ti por la invitación.